Bueno, buen día. En el siguiente video vamos a explorar una base de datos que yo he creado con datos aleatorios. Y esta base de datos trata sobre las calificaciones de riesgo, desde riesgo A hasta riesgo E, de un banco hipotético que también yo he creado, que se llama Banco X. Y digamos que vamos a explorar un poco esa cartera de riesgo de ese banco. Vamos a explorar qué clientes están en cada una de las calificaciones de riesgo. Como dije, riesgo A, riesgo E, siendo el riesgo A aquellos préstamos que no implican riesgo de impago y siendo riesgo E aquellos pues préstamos que peligran mucho que den impago, lo cual perjudicaría gravemente al banco. Entonces tenemos tres departamentos dentro del banco. Estos tres departamentos pues tienen su propia información y esta información eh, está relacionada por ciertos aspectos del cliente. Entonces tenemos el departamento de tesorería y gestión de riesgos, digamos que es como el principal para este tema en particular, el cual tiene la categoría del riesgo como tal, tiene el monto que se prestó a ese cliente y tiene la fecha del préstamo. Eh, Esta base de datos es de 3 años, del 2018 al 2020. También tenemos el departamento de evaluación de clientes que tiene información relacionada con la economía o aspectos económicos del cliente. Entonces aspectos como el salario o renta mensual recibida por el que tiene el cliente, perdón, la cantidad de años en su trabajo actual, si tiene propiedades, si tiene vehículos y si tiene préstamos con otros bancos. Y el departamento de servicios al cliente tiene información, digamos, personal de la persona, del cliente, como la cantidad de hijos, la edad, el estado civil, el género de la persona, entre otras. Para esto, quisimos agrupar cada una de estas informaciones en una base de datos principal, como en un almacén de datos, para posteriormente hacer unas tablas dinámicas. Entonces, para agrupar toda esta información en, en este almacén de datos, en esta tabla, eh, lo que hicimos fue utilizar la función de Excel buscar B, y cuyo criterio principal es el ID del cliente, que está en cada una de las tablas anteriores de cada departamento. Entonces ahí agrupamos toda la información. Después de esto, lo que hicimos fue crear una serie de tablas dinámicas que yo las he agrupado en cuatro aspectos principales dependiendo de lo que yo quería buscar particularmente en esas tablas dinámicas. Tenemos la primera, que es la principal, que simplemente se estudió eh, la relación del riesgo crediticio con respecto al año. Entonces, tenemos primero que el año donde más, digamos, más préstamos se hicieron fue el 2020. Pero aquí hay dos cosas particulares a destacar, es que el riesgo E en el 2020 fue particularmente alto, lo cual es algo destacable y a tener en cuenta en el banco. Y otra de las cosas a destacar es que, bueno, el riesgo A, el riesgo C y el riesgo E, digamos que está muy parejo en cuanto a los 3 años. El riesgo E, pues, en el año 2019 también fue alto con respecto a los otros años. Pero me quedo con el del riesgo E debido a que, pues, el riesgo E sí implica un riesgo para el banco, créditos que sean el riesgo E. Y bueno, la explicación a esto puede ser muchas, principalmente puede llegar a ser la coyuntura de la pandemia, que generó un deterioro en la economía personal de cada uno de los clientes del banco y pues ese deterioro en su economía pudo haber generado ese impago durante ese año, ese aumento del impago durante ese año. Las segundas tablas dinámicas que creé fue en los aspectos económicos del, del cliente. Entonces tenemos la estratificación del cliente con respecto al riesgo crediticio, su salario y las posesiones de vehículos y las posesiones de propiedades en bienes raíces. Aquí a destacar que cuatro gráficos. La primera tiene que ver con la estratificación y aquí lo que se puede llegar a destacar es que eh,
hay muchos clientes en riesgo E que están en estrato 1 y 2, o sea, clase, digamos, pues baja. Digamos que aquí se puede observar un poquito más detalladamente este aspecto. Y para el riesgo A ocurre todo lo contrario. Entonces, esos créditos en riesgo A que no implican un riesgo para el banco, pues la estructura es que los posee más que todo personas en estrato 5 y 6, o sea, personas en clase alta. En cuanto al salario, con respecto al riesgo crediticio, digamos que no hay nada a destacar. Yo creo una tabla dinámica de mínimos y máximos, o sea, de todos los riesgos, en donde estaba el salario mínimo de las personas y en todos los riesgos en donde estaba el salario máximo de las personas. Entonces vemos que el riesgo A, B, C y D y E, pues digamos que es muy parejo, tanto el mínimo de personas, una persona en riesgo E puede llegar a tener un sueldo de 1 millón y estar en riesgo E. Y una persona puede llegar a tener un sueldo de 1 millón y estar también en riesgo A. Entonces digamos que no hay nada concluyente. Lo mismo pasa con el máximo. Y en cuanto a la posesión de vehículos y propiedades, pues la de vehículos está muy pareja, no hay nada que concluir acá. Pero la de propiedades, digamos que sí, particularmente riesgo D y riesgo E, aquellas personas que no tienen un vehículo, perdón, que no tienen una propiedad, es decir, que no pueden, su economía no le permite tener una propiedad o por alguna circunstancia no tienen una propiedad, resulta que muchas de esas personas están en riesgo D y riesgo E. Entonces, digamos que puede haber una relación entre el no tener una propiedad en bienes raíces con no pagar, digamos, la deuda de su préstamo con el banco X. Otras tablas dinámicas que creé fue la de aspectos propiamente del préstamo, como pues el monto prestado y si la persona poseía préstamos con otro banco. Entonces, el monto prestado, vemos un poco la estructura, cómo se estructura en los préstamos que posee el banco, la cartera del banco, aquí se puede observar. Y pues el banco tiene algo, digamos, deficiente y es que tiene mucho de su cartera de préstamos están en riesgo E, es la que, digamos, más destaca, aquí lo destaqué con otro color. Tiene más de 2.000 millones de pesos prestados que se encuentran ahorita calificados como riesgo E, lo cual es problemático para el banco porque pues ese dinero puede llegar a perderse si no se gestiona bien esa cartera. Y en cuanto a si tiene préstamos con otro banco, con otros bancos, pues digamos que sí hay una particularidad nuevamente en los riesgos D y E, incluso en el C un poco, y es que el hecho de que si el cliente tiene un préstamo con otro banco, eh, se ve que, digamos que la barra clara, que es la de que sí tiene préstamos con otros bancos, pues está más grande que la de no. Aquí se puede observar un poco con ese segmentador de datos. Y es como tiende a crecer la barra por cada, digamos, a medida que aumenta la calificación de riesgos. Y si tiene un préstamo con otro banco, pues tiende a quedar en impago el cliente. Y por último, los aspectos generales del cliente como tal, como el género, si es hombre o mujer, o la ciudad. eh, digamos que no arrojo, no arrojo en este caso pues nada concluyente. Si es femenino o masculino, pues no está muy parejo. La gráfica no hay nada destacable ahí en cuanto al género. Y en cuanto a las ciudades, pues tampoco no hay nada concluyente, excepto, digamos, como en Pasto y en Cali, donde sí hay muchos clientes en riesgo E, un poquito más grande esa barra que las otras. Pues esa zona, pues eh, la conclusión, pues no se puede llegar a sacar una conclusión contundente en este caso, pero pues esa zona fue muy golpeada por las protestas recientes. Eh, pero eso ya fue para el año 2021, el cual eso no fue objeto de estudio, sino que el objeto de estudio fue el 2018 hasta el 2020. Entonces aquí pues a destacar esas dos, pero pues no sabría, digamos como, habría muchas posibilidades para explicar esto. Por último, una vez analizadas las cuatro tablas dinámicas y sus gráficos, se realizó un informe. Ese informe es un informe, digamos que no es un informe gerencial como tal,
pero sí es un informe que permite un vistazo rápido y estas son las conclusiones de cada una de las tablas dinámicas y cada uno de los análisis que se hicieron sobre esas cuatro tablas dinámicas. Factores como el año, el análisis de aspectos económicos y el análisis de aspectos propios del préstamo y el análisis de aspectos generales del cliente están aquí enunciadas. Un poco de lo que yo hablé, de lo que he hablado en el video, pues está aquí ya escrito. Este pequeño informe está pensado a imprimirse y a entregársele a cada una de las personas que toman decisiones dentro del banco para que un vistazo rápido entiendan más o menos cuál es la situación en cuanto a la cartera de riesgo del banco. Muchas gracias.